Estamos aquí nuevamente en nuestra programación a través de YouTube y de lavozdelreino.com y estamos casi en la faceta final de esto. Este es el capítulo número 7 de nuestra serie Somos o no somos dioses, que por cierto ha tenido muy buena aceptación y muchas de las personas que han escuchado desde el programa número 1 hasta el programa número 6 de la semana pasada nos han estado agradeciendo de que hemos impulsado el deseo de su corazón de incursionar más en lo que es la palabra de Dios y en la búsqueda del Señor. Y esto nos alegra porque hemos visto que no ha sido en vano este estudio que hemos tenido. Con nosotros tenemos el privilegio hoy de tener desde República Dominicana a nuestra hermana María de Lourdes Miranda. Salude a nuestros hermanos, hermana María. Buenas, saludos. Como dijo el apóstol, mi nombre es María de Lourdes Miranda y soy de República Dominicana y estoy ahora dentro de su congregación, la cual estoy muy contenta. Y estoy participando hoy en su programa de si somos dioses. ¿Somos o no somos dioses? Es la pregunta, ¿verdad?, que todo el mundo se hace. Y tenemos también a nuestro compañero de cabina, el pastor Dionisio Sagaón Hernández, de la Ciudad de México. Buenas tardes. Seguimos aquí hablando sobre este tema que ha sido muy controversial, pero que sabemos que ha sido de bendición para muchas personas, puesto que han llamado y nos han dicho de que ha sido de bendición para sus vidas. Y queremos entrar en materia, apóstol. De una vez, pastor. Yo quiero leer la palabra de Dios aquí en Juan 1 y quiero tocar 3 versículos y sobre eso vamos a disertar en esta tarde. Qué bien. Bueno. La palabra de Dios dice de esta manera, ahí en el Evangelio según Juan, en el capítulo 1, versículo 10, dice: en el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora quiero remarcar el siguiente versículo, apóstol, que dice, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Yo quisiera, apóstol, que nos ampliara más sobre este versículo para que los que nos están viendo traten de entender también esta porción de la palabra. Ok, primeramente quiero hablarte y clarificarte ya que esto va a traer algo de confusión con relación a estas personas que practican la línea mesiánica. Porque cuando el texto habla ahí de lo suyo, ellos de una vez se apropian y dicen, es para nosotros, para los judíos. Nadie más tiene opción de esta salvación, ni nadie más tiene opción de esta promesa. Pero yo quisiera que nuestra hermana la leyera en esta versión que está aquí, en esta nueva versión que de la Biblia, de la versión internacional. Léame el mismo capítulo, el mismo versículo, hermano. Juan capítulo 1, 12 versículos 12 y 13. Juan 1, 12 y 13. Para que ustedes vayan entendiendo, ¿verdad? Todo está en el deseo de querer entender, de dejarse guiar por el Espíritu Santo a través de su propia palabra. El versículo 12 y 13 de Juan 1. Apóstol, una cosa también que me comentaban es de que estas traducciones de la Biblia, del lenguaje actual, de la nueva versión internacional, del Reina Valera, y muchos se hacen esa pregunta, ¿cuál es la versión correcta o cuál es el que debemos guiarnos por esa versión? Bueno, yo lo que te digo a ti es que tú dale opción al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que te va a guiar a toda verdad. Pero yo no veo ningún tipo de diferencia, lo único es el lenguaje, la aplicación, ¿verdad?, de lo escrito, de lo expresado. El Reina Valera usaba un latín, un lenguaje un poco más antiguo, el lenguaje un poco más pasado. Estas traducciones nuevas es el mismo contenido bíblico, pero con un lenguaje actualizado y más entendible para las personas. Hermana, léame por favor allí. Sí, dice, pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Siga leyendo. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico. No mediante un nacimiento físico. Como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Un nacimiento que proviene de Dios. Y ahí es donde queremos llevarlo, porque ya en estos últimos
capítulo que estamos grabando, ¿verdad? De que somos o no somos dioses, tenemos que estar bien claros. Dentro de la soberanía de Dios, el proceso que use Dios para que se dé en nosotros esta transformación es muy de Dios. Esto está tácito y sobreentendido en la palabra. Dice que este nacimiento no es físico, ni es humano, ni viene a través de una pasión de un hombre con una mujer, sino que es un nacimiento que es producido por Dios. Es Dios quien lo hace. ¿Cómo lo hace Dios? A mí no me pregunte. ¿Por qué Dios decidió así? Bueno, ese es el deseo del corazón de Dios. Lo único que yo creo es que Él me pasa de un estado a otro. Me hace su hijo. Y al ser su hijo me hace semejante a Él. Como dice Génesis 1, 27 y 28. Yo no sé cuál es el temor de estas personas religiosas de no querer aceptar esta responsabilidad de ser similares a Dios. Parece que están bien satisfechos viviendo como a ellos les da la gana, bajo la perspectiva de lo que ellos mismos quieren marcar como su estilo propio de vida. Y al aceptar una responsabilidad de ser semejante a Dios, ya ellos no van a poder vivir conforme a su propia voluntad. Y ahí es donde está el miedo. Ahí es donde está la situación, ahí es donde está la cosa, la excusa. Es que yo no puedo tomar esta responsabilidad porque en mí no está el deseo de ejecutar así, pastor. Así es, apóstol. Como hemos visto de que muchas personas prefieren una mentira disfrazada o una verdad disfrazada que venir y escudriñar la palabra de Dios, donde encontramos lo que Jesucristo mismo, Él habló a sus discípulos. Cuando Él andaba aquí en esta tierra, Él dejó claro de dónde era y hacia dónde iba. Pero estaba humano, era humano. ¿Cómo Él podía ser Dios si Él estaba humano? Él comía, dormía, lloraba, tenía necesidades como usted y como yo. ¿Cómo Él podía ser Dios? Hay algo que me sorprende mucho, apóstol, y yo quisiera que si pudiéramos ver más sobre ese tema. Cuando Jesús dijo o la palabra dice que Jesucristo se humilló para llegar a una condición de humano. Entonces, si yo estoy satisfecho en la condición de humano, por eso es que yo no puedo aceptar lo que es Dios cuando dice que fui creado a imagen y semejanza. Yo quisiera responder responsabilidad, es cuestión de aceptar responsabilidad, de aceptar cargo. Si tú eres una persona sin motivación, si tú eres una persona sin deseo, sin meta, y llegara el presidente de tu país y te dijera, bueno, hermano Dionisio, hermana María, yo he decidido como presidente nombrar a usted embajador en China, pero el único requisito es que usted aprenda chino o mandarín en 3 semanas. Y usted se pone a analizar y dice, chino, mandarín, si yo con dificultad hablo el español. Entonces no hay una motivación de aprender este lenguaje en términos de tiempo que se te está exigiendo, y para ti es más fácil decirle, mira, usted sabe qué, yo no puedo ser embajador. No es que tú no puedas ser embajador, tú puedes ser lo que tú quieras, tú puedes ser embajador si tú quieres, siempre y cuando tú asumas tus responsabilidades y sepas ejecutar el rol de la magnitud del cargo que se te está dando. Así mismo es el Hijo de Dios. Es querer aceptar la responsabilidad, es querer vivir como Él dice. La Biblia decía, que el apóstol Pablo decía, que ya no vivía yo, sino que ahora Cristo vivía. Esa es la responsabilidad que la gente no quiere asumir. La gente quiere vivir todavía bajo este principio de irresponsabilidad. Voy a la iglesia cuando me da la gana. Soy un ministro y le digo a la gente en el público que Dios me habló, cuando Dios ni siquiera me ha hablado. Cuando el mensaje me lo encontré en el carro, mientras venía manejando a la iglesia, y luego me paro en el altar, en el púlpito, a decirle a la gente, yo me preparé y Dios me llevó a otra dimensión, cuando el mensaje lo sacaste de a dedo en la Biblia. Entonces, sabiendo uno que vive una mentira y proyecta otra ficción delante de la gente, por eso es que eso le impide a uno aceptar. Pero cuando uno decide asimilar este reto, uno sabe que de adentro estas actitudes, todas estas cosas tienen que cambiar en nosotros. Y yo pienso que esto es el punto, el gran bloqueo, es aceptar el reto de cambiar completamente. ¿Qué piensa usted, mi hermana María, con relación a esto? No, de que definitivamente tenemos que
escudriñar la palabra, realmente que el Espíritu Santo nos lleve a toda verdad. Porque si vemos los diferentes pasajes de la Biblia nos damos cuenta que es así, que es cierto. Que somos realmente, somos dioses. Y es como usted dice, no queremos tomar una responsabilidad, porque eso conlleva a que tengamos que hacer muchos cambios en nuestra vida. Ahí está la palabra peligrosa. Esta es la palabra que no queremos cambiar. Queremos estar en el puesto del Señor. Queremos ser autoridades en la iglesia. Queremos ejercer como personalidades. A mí me da gracia. Hay una persona que escribe mucho a nuestra página. Y cada vez que escribe cosas incoherentes. Y yo digo, este niño, este muchacho, ¿cómo cree que puede ser una autoridad cuando no ha pasado por los canales necesarios para esto? Cuando no tiene una preparación previa para poder disertar acerca de esto. Estamos escuchando la voz de reino.com o a través de nuestro programa en YouTube. ¿Somos o no somos dioses? Sigue siendo la gran pregunta. Y estamos llegando ya a los capítulos finales de nuestra grabación y te pedimos que por favor sigas dándole seguimiento a esto hasta que concluyamos con el último capítulo y te vamos a dar a ti la luz necesaria para que tú a través de la oración y la búsqueda del Espíritu Santo y de la palabra de Dios tomes tu propia determinación. Hermana María, yo sé que el tiempo es muy corto. Muchas gracias, hermano Pastor Dionisio, hermano que está escuchando, está viendo. No podemos ondear tanto en un solo capítulo y es por esta la razón que te decimos que sigas cada capítulo, el orden de cada capítulo, porque queremos llegar a una conclusión, pero queremos que tú tomes tu propia conclusión. ¿Somos o no somos dioses? Es la pregunta que está en el corazón de muchas personas. Dios te bendiga, Pastor Dionisio. Entonces, nada más para concluir, aquí todos tenemos la misma oportunidad, independientemente de qué religión, denominación soy. Lo único que tengo que hacer es decisión. Una decisión. Decisión. Que Dios le bendiga ricamente y estamos despedidos y nos vemos en la próxima grabación. ¿Somos o no somos dioses? He ahí el gran problema. Dios le bendiga. Dios le bendiga.